Patrimonio turístico, evolución histórica de la arquitectura en Salta, profesora Silvia Vaca, ¿sí? El archivo que yo les pasé, que le hice un escaneo porque lo buscaba digital, lo busqué digital, no lo pude encontrar, yo lo tenía impreso desde hace un par de años a esto, así que yo lo escaneé y se lo pasé por el grupo de WhatsApp, también está cargado eso en plataforma, ¿sí? Eso es un compilado, un resumen de cómo evoluciona la arquitectura acá específicamente para la ciudad de Salta. Después, lo último que yo le pasé en clase presencial, que estuvo Rita y estuvo Gaby, la evolución de los estilos para la localidad de Cafayate. Y lo que quiero hacer ahora, no sé dónde lo tengo a eso, denme un cachito que ya les muestro. Había pasado un archivo de la arquitectura popular de los valles, también de Roque Gómez, pero solamente tiene una parte. Ahí le voy a escanear también algunas páginas que tienen que ver con, no sé si se ve ahí, eh, todo lo relativamente inherente a la arquitectura en Cafayate, específicamente, ¿sí? Eso yo ya lo voy a escanear y lo estoy pasando en el transcurso de estos días, de esta semana. Me parece que está muy interesante como para complementar específicamente, ya que, bueno, son de la localidad de Cafayate, para que tener la información, ¿no? Mucho más detallada en cuestiones de arquitectura. ¿Qué más, chicas? Profe, el formato del parcial sería todo escrito. Me interesaba hacerlo escrito de forma presencial para que ustedes puedan preguntar, evacuar dudas, yo poder orientar también, porque lo puedo plantear también de forma virtual, ¿no? Pero como recién estamos empezando a trabajar con ustedes, quería ver cómo son para redactar de forma escrita. Me siento a leer eso una vez que ustedes lo realizan y ver cómo está exactamente la comprensión. Ya en próximas instancias me gustaría plantear un trabajo de carácter grupal o más no sea de a dos para presentar la parte arqueológica, ¿sí? Voy a seleccionar un sitio de acá del NOA, un yacimiento, en algún sitio de arqueología para que ustedes desarrollen la información y la puedan presentar mediante una exposición oral con herramientas como por ejemplo PowerPoint, con un Canva y ver cómo está también la parte oral y si podemos implementar o darle un poquito de idioma, también estaría genial, si les parece. Pero ahora, bueno, quiero ir con la redacción de parte escrita. Ya veo si configuro cuestionario que le planteo para el parcial de la próxima semana. Estoy dando una semana más de margen, así que tienen que aprobar sí o sí, ¿eh? No hay chance de no aprobar el parcial. ¿Cómo estamos con el avance del estudio? ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que está mareando? ¿Qué es lo que está ahí en dificultad de poder incorporar como proceso de estudio? Y yo creo que a todas nos debe afectar un poco el tiempo, el trabajo, que los hijos, que todas esas cuestiones, sentarte y terminar de leer el material, a mí me está costando bastante. Así que Bien, bueno, agradezco la semana que nos da, pero yo tengo toda esta semana viajes con mi hijo médico y todas las cuestiones, y todo eso también me impidió un poco prestarle la atención debida, ¿no? bien. Eh, yo dependo mucho, chicas, porque yo viajo con una colega a Cafayate la semana que yo voy presencial. Casualmente esta semana se hace la presentación del plan estratégico de marketing para lo que es el destino Salta por parte de los referentes del Ministerio de Turismo y Deporte de acá de la provincia. Es un evento de carácter presencial que esta colega está organizando como coordinadora de carrera porque ella trabaja en la UNSA y justo es el miércoles. Entonces, imposible. Queríamos ver de correrlo. Yo lo iba a correr para el viernes o incluso lo iba a llevar para el sábado. Pero bueno, ella estaba complicada con el tema de viajar esta semana. Directamente va a viajar el próximo miércoles
que sería el miércoles 29, donde tenemos el parcial, y después nuevamente nos veríamos presencial, ya sería para el 5 de noviembre, ¿sí? Tendríamos dos semanas con clases presenciales los días miércoles. Les digo esto para que vayan agendando, así también se pueden organizar de poder asistir de forma presencial a la clase, que para mí es mucho más enriquecedora porque nos da el espacio para hacer un feedback mucho más intensivo, ¿no? Con preguntas y con aportes y demás cuestiones que tienen que ver con el contenido que estamos trabajando. Lo importante, las recomendaciones que yo siempre doy el parcial, más allá de la lectura, es la metodología de estudios que ustedes manejan, ¿no? Esquemas, cuadros comparativos, redes conceptuales, poder hacer apuntes, más allá de imprimir. A mí me sirve mucho particularmente, ¿no? Me gusta leer desde la compu, pero me gusta por ahí imprimirlo al material e ir marcando, resaltando, a modo de resumen, las ideas más significativas que tengan los párrafos, que tenga el texto, y aparte hacer mis anotaciones al costado o al margen de la hoja. A mí me sirve muchísimo para reforzar los contenidos, siempre me ha servido como metodología de estudio, le hago la sugerencia para que puedan incorporar. No voy a ser, como le digo, puntilloso en años, en, no sé, arquitectos, con que me digan o me ubiquen en periodos de siglo, en primera mitad, en segunda mitad, que esto yo ya lo dije en clases anteriores, para mí es más que suficiente. Pero bueno, las características constructivas de los estilos arquitectónicos, quizás los ejemplos en cuanto a construcción, los edificios, no sean que estemos hablando de la arquitectura religiosa, que estemos hablando de la arquitectura civil, que estemos hablando de la arquitectura doméstica, ya sea para la arquitectura de la ciudad de Salta o para la arquitectura de los valles calchaquíes. Esto que tuvieron el sábado, los que tuvieron la posibilidad de asistir, estuvo buenísimo porque ayudó a reforzar mucho la parte de lo que es la arquitectura de los valles. Entonces, también me da el margen para mí para ser un poquito más preciso y más incisivo en cuanto a lo que vaya a preguntar, ¿no? En ese parcial. Y sobre todo también asociar un poquito con lo primero que hemos visto al principio del cursado. ¿Por qué es importante la conservación del patrimonio arquitectónico? ¿Cuáles son las acciones de conservación, ¿sí? Que debería implementar la parte del Estado, en este caso, no sé, municipio, provincia, para poder conservar la parte histórica de las construcciones? ¿Qué desafíos o problemáticas tiene en el presente, por ejemplo, la conservación de las construcciones antiguas ante el desarrollo inmobiliario, ante políticas de desarrollo sostenible, por ejemplo? Ante lo que viene, ¿no? Que por ahí tiene que ver con las especulaciones, sobre todo económicas, ¿no? De querer generar ganancias económicas a través de la actividad turística y todo lo que se desarrolla de forma inmobiliaria va destinado al turismo, pero no atiende quizás necesidades reales de vivienda para una población que por ahí lo está necesitando. Cuestiones que por ahí ustedes puedan asociar con pensamiento crítico, ¿no? Ya hemos visto las dimensiones nosotros desde el principio de año, lo que abarca la parte patrimonial, ¿no? La parte económica, la parte sociocultural, la parte medioambiental y quizás le puedo llegar a sumar la parte tecnológica, cómo incide en cuestiones de conservación y presentación quizás de patrimonios en recursos turísticos ya puestos en valor para lo que sería el disfrute, ¿no? De los turistas o los visitantes, hablando de museos, hablando de sitios arqueológicos y hablando de cascos históricos o ciudades o pueblos netamente patrimoniales en lo que hace a la arquitectura propiamente dicha. ¿Qué más tenemos de dudas? ¿Qué más tenemos de inquietud? Profe, ¿Sí? yo quiero aportar algo con respecto a la preservación del patrimonio. Ese Sí, día sí. nosotros en la iglesia de San Carlos pudimos observar que hay una parte de la iglesia, sí, que hay un sector de la iglesia que está ya muy deteriorado y que no se está haciendo nada para su conservación. Paredes tienen dibujos indígenas, que Ujú, es muy lindo para verlo, para apreciarlo, pero es como que la pintura se está cayendo. Y ujú, allá a su vez también las paredes se están abriendo, sería así como de desgastando. mm, Y es como que nadie presenta un proyecto, ni los concejales de San Carlos, nadie se ujú. preocupa. Y, bueno, y eso es preocupante porque eso de acá a 10 años se puede llegar a caer y se Claro. pierde algo muy importante.
A que mayor tiene la iglesia. tiempo, más difícil quizás implementar la acción de conservación. Hay varios factores, ¿no? Que inciden por ahí, las políticas de gestión que no incorporan la gestión patrimonial dentro de lo que sería la agenda. Y también, bueno, yo entiendo que estamos en un año económico bastante difícil, por ahí los temas patrimoniales no están dentro de lo que sería la prioridad, ¿no? En cuanto a asignación de recursos. Pero bueno, también tenemos una iglesia como institución, que si por ahí el Estado no puede, la propia iglesia como institución eclesiástica debería encargarse de lo que sería la restauración o el mantenimiento, ¿no? De los templos con las gestiones correspondientes, porque bueno, también yo creo que la responsabilidad acá es compartida, ¿no? No solamente el Estado o el municipio en este caso, sino también la Iglesia Católica de poder conservar los bienes patrimoniales, ¿no? Que hacen obviamente al atractivo turístico que pueda tener San Carlos o cualquier otro pueblo de los valles calchaquíes, y que por supuesto también son una expresión de la identidad religiosa, ¿no? De los pueblos. Si dejamos que pase el tiempo, se deteriora más y me sale mucho más caro después hacer la restauración y la conservación de la parte arquitectónica, ¿no? De estas construcciones que son de larga data y que por eso son mucho más sensibles, ¿no? A factores de movimientos sísmicos, a factores de temperatura, por las cuestiones de clima, y todo lo que hace a la parte, sobre todo ahora, que si bien no tenemos grandes precipitaciones para los valles, pero ya estamos en época de verano y alguna que otra tormenta, alguna que otra lluvia, seguramente vamos a tener, y eso también incide en lo que sería la infraestructura de edificaciones que ya tienen su larga data o su antigüedad. ¿Qué más, chicas, como aporte, como duda, consulta en relación a esto? Profe, ¿tuvo oportunidad de poder corregir los trabajitos con respecto a la línea de tiempo como para que nos podamos también guiar de ahí para poder estudiar? Entre esta tarde y mañana estoy reenviando todo lo que se me pasó por mail, ahí con las correcciones y también eso para que sirva como herramienta de estudio, Marina. Excelente, la pregunta es, la verdad que yo me quería sentar un poquito el fin de semana, pero ha sido un fin de semana que se me fue en dos pestaneos. Más ya no contando con el Día de la Madre, ya imposible poder sentarme en la compu a ver. Y los días se van volando, che. Menos pensar, ya vamos a tener el final del cuatrimestre encima. Pero sí, entre esta tarde y mañana yo le estoy pasando la devolución de los prácticos, así eso también sirve como herramienta de estudio. ¿Qué más, chicas? Bueno, si les parece, avanzo nomás con la parte arqueológica. Igual si surgen dudas, ustedes saben que yo quedo habilitado por los canales de comunicación que están habilitados y ahí pueden consultar lo que vaya surgiendo a medida que la lectura avanza, y ya llegamos, pero más que listas para la semana próxima. ¿Les parece? Sí, profe. Buenísimo. Ahí voy a compartir pantalla. A ver, a ver. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Bueno. Siempre yo digo que nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio, en todo sentido, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con análisis de cuestiones arquitectónicas y ahora arqueológicas, ¿no? En el NOA, yo ya voy a pasar material, estoy viendo de poder seleccionar algo que sea también de fácil lectura y que también sirva para obtener la información más significativa. Mucha de la bibliografía por ahí hace mucha incidencia o es más incisiva, cuestiones detallistas que por ahí requieren inversión de tiempo, chicas, y que nos pasa a nosotros que estamos a contrarreloj. Entonces, me interesa que vayamos de lo global a lo específico en la medida de lo posible, pero que se entienda realmente lo importante, ¿no? Y para eso, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar. Nosotros, primero que nada, para contextualizar la parte arqueológica, tenemos que ir a la parte geográfica, ¿no? Acá en la presentación hacemos como una especie de visual
en donde mostramos, ¿no? Desde la costa del Pacífico hasta lo que sería la llanura chaqueña, las regiones que tiene, o las 5 ecorregiones que tiene, en este caso, la provincia de Salta, y cómo las presencias de poblaciones en los diferentes periodos se han adaptado a estos entornos geográficos para poder conseguir recursos para la subsistencia, ¿sí? Desde aquellas poblaciones cazadoras-recolectoras hasta después las poblaciones más sedentarias que conformaron aldeas y también en periodos tardíos conglomerados urbanos o semiurbanos previo a la llegada de los incas, previo a la llegada de la colonia española. ¿Y cuáles son esas 5 unidades ambientales o ecorregiones? La parte altoandina, que sería básicamente la cordillera, después tenemos la parte de lo que sería la puna, ¿sí? Los valles y quebradas, donde obviamente nos estamos ubicando nosotros, Valle del Lerma y Valle Calchaquí en este sector, y después ya viene la parte de Yungas y la parte de lo que sería la llanura chaqueña. En todas estas 5 ecorregiones hemos tenido presencia de poblaciones originarias. En algunos libros o alguna bibliografía se encuentra como mundo andino y va a describir las diferentes poblaciones en los diferentes periodos, ¿sí? Hablamos de 11.000 años atrás, ¿sí? Del tiempo presente, donde teníamos grupos cazadores recolectores nómades, ¿sí? Ya sabemos la diferencia entre nómade y sedentario. Nómades eran que no tenían, no estaban asentados en un lugar específicamente, sino que iban avanzando geográficamente en medida de poder conseguir recursos para subsistencia, ¿sí? Agua, alimentos y demás. Todo lo que se podía recolectar en fruta, en productos de la tierra y también en la caza de lo que serían alemanes para poder cubrir, ¿no? Las necesidades fisiológicas, en este caso para las primeras poblaciones identificadas acá en la región noroeste. Adaptarse a los diferentes tipos de ambientes, nosotros contamos con una diversidad climática y geográfica que ha permitido a las poblaciones poder avanzar en diferentes regiones o unidades ambientales, pudiendo también hacer intercambios entre comunidades y otras de forma pacífica, con diferentes productos o con diferentes recursos mediante modalidades como el trueque, por ejemplo. Herramientas líticas, ¿qué son las herramientas líticas, chicas? ¿Sabemos ese concepto o no? Pregunto. ¿Cómo, profe? Disculpe. Herramientas líticas, ¿qué serían? Ahí cita algunos ejemplos la presentación, pero ¿qué sería específicamente de forma conceptual? Dice que Y son son, herramientas que fueron realizadas con piedra, otros con roca, palos, o sea, con Exactamente, elementos Rita. de la En naturaleza. línea general, lo que se pueda haber hecho como artefacto o herramienta, ya sea para la casa o con otro fin, con piedra específicamente, y también algunos autores plantean la madera también como herramienta lítica, productos que van a realizarse ya en esta época temprana para las primeras sociedades o para los primeros grupos nómades en la región NOA de nuestro país. Como línea de tiempo, como yo les decía, para ubicarnos de forma cronológica, nosotros tenemos esta línea de tiempo, nos vamos a 13.000 años atrás, incluso un poquito más atrás, antes del presente, eso es lo que significa AP acá en la presentación, y durante ese periodo, del 13.000 al 2.500, tenemos sociedades cazadoras recolectoras específicamente que no topaban asentamiento fijo en la región NOA de acá del país. Después entramos al primer periodo temprano formativo, ¿sí? Del 2.500 al 1.000, donde ya tenemos presencia de sociedades más organizadas, con estructuras productivas, ¿sí? Vinculadas a la agricultura, al pastoreo, a la domesticación de llamas, de camélidos, cultivos de maíz, de poroto, de papa, también la quinoa, ¿sí? La papa oca, que seguramente la ubican, o los papines andinos,
en unidades de producción doméstica en poblaciones pequeñas donde no, por lo menos no se identifica desde los estudios de la parte académica, principalmente de los arqueólogos, diferencias jerárquicas dentro de la organización social, ¿no? De estas pequeñas aldeas que se configuraban en diferentes puntos geográficos de la región NOA. También otro aspecto a destacar, que si bien eran bastante similares unas de otras, había cosas que las diferenciaban, que eran, por ejemplo, el diseño de cerámica que podían tener, la configuración de las estructuras de las viviendas y también todo lo inherente a la parte de los rituales a los ancestros o las prácticas mortuorias, ¿no? Que tenían con las personas que obviamente fallecían y se enterraban o se colocaban en vasijas, como yo lo he mencionado en la clase anterior. Esta transición que se hace entre el 2500 al 1000, ¿sí? Años de nuestra época presente, específicamente, al sedentarismo, domesticando animales, cultivando la tierra y también perfeccionando la parte de alfarería, que es lo que más por ahí ha llamado la atención de los estudiosos académicos en materia arqueológica, con los diferentes tamaños, que la cerámica no solamente cumplía un fin de expresión artística, sino también un fin para poder almacenar ciertos recursos que obviamente le servían para el sustento, ¿no? Para la alimentación al núcleo familiar o al núcleo de la comunidad en diferentes periodos del año. ¿Vamos entendiendo bien hasta acá, chicas? ¿Preguntas, dudas? No, profe, de 10. Vamos bien, buenísimo. Después tenemos que entre el periodo temprano tardío, después viene un periodo, perdón, periodo temprano formativo y después viene el periodo tardío o de desarrollo regionales, donde ya se empiezan a configurar sociedades mucho más extensas en población, conglomerados semi o urbanos con presencia en construcciones de altitud, ¿sí? Que tenían un carácter defensivo también y que podían dar una panorámica a toda el área geográfica que permitía tener un dominio mucho más sistemático de lo que sería, ¿no? La parte geográfica, por ahí también teniendo la defensa con la invasión de otras comunidades o también pudiendo generar acciones colaborativas o alianzas estratégicas con comunidades en otros puntos geográficos, pero este posicionamiento también no exigió que las técnicas agrícolas se puedan perfeccionar y también los sistemas constructivos tomen, ¿no? También la evolución pertinente, pudiendo atender la necesidad de grupos poblacionales muchos mayores. A lo que sería el 500, que es el periodo Inca, entre el 600 y el 500, 600 o 500 años atrás, para ser bien específico, ya tenemos el periodo de invasión inca, que si bien fue relativamente corto, tuvo una gran incidencia en cuanto a la organización de las poblaciones originarias que fueron sometidas por la primera colonización, que fue el periodo inca, y también, bueno, las prácticas constructivas y otro tipo de prácticas que se complementaron también con la parte de lo que estaba planteado desde las comunidades originarias en el NOA, ¿no? Que podían hacer un sincretismo, o esto que yo les mencionaba en clases anteriores, de poder fusionar o que haya una mezcla de culturas o que la cultura sometida por ahí en algunas expresiones siga utilizando o representando ciertos elementos para que no se realice una pérdida total de identidad o una pérdida total de lo que serían sus prácticas, ¿no? Simbólicas y culturales sobre todo. Eh, el hallazgo realizado en el Santuario de Altura, en el volcán Yuyayaco, acá en la provincia de Salta, tiene registro de data de hace 500 años. Para situarnos, esto sería entre la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Con lo que sería todo un ajuar que acompañaba a tres niños que fueron encontrados en estado de momificación natural, porque no pasaron por un proceso de momificación a diferencia, por ejemplo, de las momias egipcias, como para citar un ejemplo, sino que por cuestiones climáticas, por cuestiones químicas de la composición del suelo y la temperatura,
quedaron en excelente estado de conservación y que hoy conforman la colección del Museo de Arqueología y Alta Montaña, que está situado frente a la Plaza 9 de Julio en la ciudad de Salta, ¿no? Dentro de lo que sería el casco histórico de Salta, en un edificio que nosotros lo hemos podido apreciar cuando estábamos trabajando la parte de arquitectura. Después, bueno, para datar, yo les dije en clases anteriores que como mínimo la antigüedad tenía que ser de 100 a 200 años para considerar algo como un objeto o una expresión material, ya sea mueble o inmueble, con esta data o esta antigüedad de 100 o a 200 años del tiempo presente para considerarla dentro de esta categoría o categorización arqueológica. La línea de tiempo me parece que estuvo bárbara. Esto lo saqué yo de un artículo que yo les voy a pasar, que también es una especie de compendio, al igual que les pasé la parte de arquitectura, para la parte arqueológica, que resume en línea general las principales características que tienen los diferentes periodos, tomando lo que se encontró que corresponde, ya sea como técnicas de datación, como el carbono 14, no sé si lo escucharon, que un estudio que es más o menos específico para datar un elemento o una expresión material que pueda ser un elemento lítico, que pueda ser una, por ejemplo, vasija o un elemento de cerámica, para tener un aproximado de cuántos años tiene y poder ubicarlo en estos periodos y a qué sociedad o a qué comunidad o a qué población corresponde, que obviamente también ayuda muchísimo para el análisis, ¿no? Y lo que se realizaba, ya sea a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con los estudios de los diferentes sitios arqueológicos en el NOA y cómo hacer la ubicación cronológica y cómo datar y cómo también aplicar o asignar algo correspondiente a una cultura, a una comunidad originaria o a una civilización mucho más grande como puede haber sido la civilización inca en su periodo de ocupación, ¿no? De lo que sería el norte del país, que ya vemos que tuvo una extensión en periodo, todo lo que es el territorio, todo lo que fue el Tahuantinsuyo, desde el sur de Colombia hasta el norte de Mendoza. ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá, chicas? ¿Qué se ve desde el aire? Estas son fotos sacadas del Google Earth. Están dentro de este artículo que yo le digo que les voy a pasar, ya por grupo de WhatsApp y también por la plataforma. Acá, bueno, primeras instalaciones de aldeas sedentarias en el NOA, donde tenemos vestigios arqueológicos que, bueno, están en un estado de conservación bastante deteriorado, ¿sí? Tanto las cuatro imágenes corresponden a lo que sería Tafí en Tucumán y también Yocabil o Santa María en Catamarca, Valle del Cajón en Catamarca, Aconquija también en la provincia de Catamarca. Catamarca y la provincia de La Rioja tienen también vestigios de este periodo formativo, periodo temprano, de las primeras aldeas sedentarias de pueblos originarios que tuvo la región NOA de nuestro país. Después de este periodo temprano, periodo formativo, pasamos a lo que sería el periodo tardío o de desarrollos regionales, a final de lo que sería el primer milenio, donde ya, como yo les mencionaba, la formación ya de grandes aldeas y pucarás, ¿sí? Fortificados. La estrategia de distribución urbana, en este caso, se hacía no solamente con carácter organizacional de vivienda, de producción, doméstica o en grupo, sino que también tenía un carácter defensivo ante la invasión y poder ganar o defender lo que es el territorio geográfico por parte de la comunidad. Hay un incremento del intercambio en las rutas caravaneras entre diferentes comunidades con productos, ¿sí? Mediante este sistema de trueque, y la cerámica policromada, la metalurgia y ritos funerarios elaborados ya con mayor desarrollo, mayor precisión o mayor evolución, si se quiere, ¿no? Yo tengo acá a ver esta imagen, ahí lo que sería la margen derecho inferior de la presentación corresponde a lo que sería el yacimiento arqueológico de Santa Rosa de Tastil, que como le mencionaba, mediante estudios arqueológicos no se puede todavía datar si la población abandonó el sitio, en ese momento obviamente conglomerado urbano, semiurbano,
ante la invasión de lo que sería la civilización inca. Si fue mucho antes de ese periodo, todavía es objeto de estudio el tema qué es lo que pasó con la comunidad de Tastil, y también, ¿no? Todavía se realizan también estudios arqueológicos. Este lugar está dentro de lo que sería un itinerario turístico en la ruta San Antonio de los Cobres y cuenta con un museo de sitio que sí exhibe parte de lo que sería las expresiones materiales encontradas en los estudios o procesos de investigación por parte de arqueólogos. Como ven, está en la cima o está en una lomada, ¿sí? Y ahí hablamos y ejemplifica la imagen lo que sería la construcción en Pucará o en altura para lo que serían estos conglomerados semiurbanos o urbanos previo a la llegada de la civilización inca acá al norte del país. Y acá tenemos también para el periodo tardío o de desarrollo regional la parte de Loma Rica de Siquimil, en el Valle de Yocavilo, Santa María, en Catamarca. Preguntas, chicas, dudas hasta acá, ¿vamos bien o no? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ninguna preguntita? No, profe, ese día, profe, quiero aportar en San Carlos, en el museo vimos Sí. vasijas así similares a las que usted nos está mostrando. Sí, sí, justo mira, acá tenemos varios tipos de tinajas o recipientes, como yo les decía, que no solamente tenían una función expresiva artística o decorativa, sino que también eran recipientes, ¿no? Que podían cumplir la función de poder almacenar recursos, algún producto de la agricultura. También sabemos que sobre todo los infantes, los niños, cuando fallecían eran enterrados dentro de lo que serían vasijas también, que podían cumplir la función de recipiente mortuorio para algunas de las culturas o de las comunidades presentes acá en la región NOA del país. Los diferentes tipos de cerámica policromada que tienen diferentes tamaños y expresiones en cuanto a los diseños, ¿no? Que se encontraron en los diferentes sitios arqueológicos acá en el NOA. También ha sido todo un objeto de debate poder precisar el origen, porque a esto del intercambio y esto de poder tomar contacto con otras comunidades, mucho de la producción quizás que se realizaba, no sé, en La Rioja, se podía ver en yacimientos arqueológicos en Catamarca o en yacimientos arqueológicos quizá en Tafí, y ha sido también todo un estudio, ¿no? De investigación, poder precisar dónde era el origen o el diseño de esta cerámica, ¿no? Esta expresión material de alfarería, que es un ejemplo de las poblaciones que tuvieron antes de la llegada de los incas en este periodo tardío o de desarrollo regional para la región noroeste. Ya después de lo que sería el periodo temprano, el periodo tardío, tenemos el periodo netamente incaico hacia el siglo XV. Si bien ha sido un periodo corto de invasión, ha tenido gran incidencia en la parte constructiva, ha tenido gran incidencia en el sistema de organización que han tenido las comunidades dentro del territorio del NOA, ¿no? Hay una integración de la región NOA Tahuantinsuyo, que era este estado, ¿no? Estado incaico, dividido en diferentes regiones, como yo le decía, desde el sur de Colombia hasta lo que sería el norte de Mendoza, una región abarcativa de prácticamente gran parte de Sudamérica. Se han construido centros administrativos. El Capamián ha sido el sistema vial que ha conectado las diferentes regiones de lo que sería la parte sudamericana con la extensión de esta civilización. Ha habido innovaciones constructivas en muro canteado, en adobe, en nichos, en techos a dos aguas. Hay ejemplos significativos en Potrero de Payogasta, acá cercano a la localidad de Cachi, en los valles calchaquíes. Hay ejemplos de construcciones incaica muy bien conservadas en lo que sería Catamarca y también en lo que sería no solamente la arquitectura civil, sino también en la parte de la arquitectura religiosa, parte o tramos de lo que es el camino del Inca, que conectaban, como yo le decía, las diferentes regiones de el estado incaico,
y que obviamente han sido y son un gran ejemplo, ¿no? del desarrollo constructivo y arquitectónico de esta civilización. A lo cual obviamente también las comunidades han tenido que llegar, ¿no? Quizás no desde el conflicto, sino procesos de negociación para poder subsistir, y también lo que ha traído como influencia en materia cultural y en materia constructiva la invasión inca a las comunidades locales acá en el norte del país, y que uno puede, mediante la observación y sobre todo mediante el trabajo arqueológico, ver cuál ha sido la influencia en diferentes tipos de construcciones que vamos a ver con precisión en próximas clases. Ya este tipo de alfarería que ustedes ven en imagen ya data de este periodo incaico hacia el siglo XV. Hay una desarticulación de sistemas locales y reconfiguración social. Ya los sistemas obviamente locales pasaron a la administración de lo que sería la civilización incaica, con los sistemas que ellos ya manejaban para administrar, ¿no? toda una vasta región acá en Sudamérica. Incorporación de mano de obra indígena al sistema colonial, ya entrando a lo que sería el siglo XV y principios del, perdón, siglo XVI y siglo XVII, donde ya empieza a configurarse la presencia de la colonización española, ¿no? La incorporación de mano de obra indígena al sistema colonial se conoce con el nombre de encomienda. Seguro, no sé, lo han visto en la parte de historia, chicas, a ese concepto, ¿o no? ¿Lo escucharon el concepto ese antes o no, chicas? El sistema de encomiendas para organizar la mano de obra indígena, ya obviamente sometida a lo que sería la colonia española, para poder estructurar el trabajo de las comunidades indígenas, obviamente ya para lo que serían los grandes terratenientes españoles. Sí, profe, es un concepto, como usted dice, Ujú, que llegaron los realistas, los españoles, aquellos, los grandes terratenientes necesitaban manos de obra para trabajar el sistema de la agricultura en las fincas. sí. Y lo que hicieron fue conformar grupos de soldados, perdón, de indígenas, y tomarlos como, sería esclavos, profe, puede ser, ¿no? Y sí, es un sistema de los tantos que hubo de esclavitud, que La, obviamente ajá. pretendía hacer que trabaje el pueblo indígena para, obviamente, los intereses y los objetivos de los grandes terratenientes españoles en este caso, y que también hay una persistencia en las prácticas culturales locales, ¿no? Como una resistencia también a no perder parte de la cultura y parte de la identidad, que también se ve en este sincretismo que yo le mencionaba en algunas expresiones del arte, ¿no? Particularmente tomando elementos que son propiamente de la cultura de pueblos originarios, que se pueden fusionar con elementos que traen, ¿no? La cultura, la religión, los colonizadores. Se me viene a la cabeza en este momento un ejemplo, ¿no? Uno siempre ve en la base de alguna pintura o toda una imagen de la Virgen, la pintura, o en este caso quizás es una imagen precisamente, la luna, la media luna, en la base de los pies de la Virgen. Eso es un elemento que se incorpora desde la cultura aborigen, ¿no? Que obviamente uno se pone a pensar, nosotros no teníamos implementada la religión católica, sino que eso llega con la colonia, y nosotros adorábamos al sol y a los astros en esa cosmovisión andina que teníamos, ¿no? Desde la creencia cultural, que ciertos elementos después se incorporan, así como, si se quiere, bajo el poncho, diría mi abuela, a escondidas, pero que dentro de una imagen religiosa podamos tener elementos también de la cultura originaria, ¿sí? De las creencias de la cultura originaria incorporadas o fusionadas dentro de lo que sería la sociedad dominante, ¿no? En este caso, que coloniza y que obviamente impone también la cultura y también la parte de religión en los espacios geográficos donde toma presencia.
Y acá también lo artístico llevado, ¿no? Ya en este periodo de colonización temprana, si se quiere, en pintura rupestre, dentro de lo que sería cuencos, o también dentro de lo que sería la expresión en pintura de arte rupestre o grabado, incorporando imágenes de jinete a caballo y enfrentamientos, que ya habla del conflicto que había entre las comunidades originarias y el avance de la colonización española, ¿no? Pintados que están en esta imagen, que se encontraron en la quebrada de Humahuaca, y algunos también en el Valle Calchaquí. ¿Y qué más tengo por acá? Y ya tenemos, bueno, lo que sería lo que plantea la arqueología moderna y el patrimonio ya hacia fines del siglo XIX y el siglo XXI propiamente dicho, haciendo los estudios sistemáticos del patrimonio arqueológico del NOA, chicas, tratando de ver, de establecer sistemas de gestión que puedan articular, ¿no? Los objetivos de conservación y preservación desde un enfoque de eficacia y eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puedan asignar recursos, sobre todo financieros, en materias de conservación y que obviamente las áreas patrimoniales se puedan configurar en un recurso turístico donde yo también pueda obtener los recursos económicos que se puedan asignar a la conservación de estos yacimientos arqueológicos, por ejemplo. Hay mucho para poner en valor, hay mucho para intervenir y quizás para reconstruir, si se quiere, en materia arqueológica, específicamente para la provincia de Salta. El hallazgo más significativo que hemos tenido en los últimos años ha sido en 1999, con el descubrimiento de este centro ceremonial de altura en el volcán Yuyayaco, donde se hizo la extracción de tres cuerpos congelados que fueron ofrecidos en sacrificio bajo el ritual de la capacocha, eh, desde la civilización inca, conjuntamente con todo un conjunto de elementos que conformaban un ajuar. Todo eso se puede apreciar hoy por hoy en el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Los tres niños no se exponen a la vez, van rotando cada 6 meses por cuestiones de conservación. Hay todo un sistema tecnológico que controla luz, temperatura, oxígeno y otros elementos para conservar estos tres cuerpos congelados que se encontraron en la cima del volcán y que conforman parte del patrimonio arqueológico de acá del NOA. El Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta se ha transformado en uno de los principales y más famosos a nivel global, ¿sí? Y cuenta con una concurrencia sistemática y permanente de gran cantidad de turistas y visitantes que visitan nuestra ciudad y específicamente nuestra provincia, ¿sí? Yo en materia de experiencia museística le falta un montón todavía, porque yo voy todos los años y llevo alumnos míos del secundario. Y si bien es un museo autoguiado, yo creo que es importante tomar contacto siempre con algún referente que pueda explicar y hacer una introducción, ¿no? Que eso es algo que yo siempre pido, que me ha costado conseguir, ¿no? Porque no querían ponerme un guía cuando yo llevaba estudiantes. Y le digo, bueno, no me ponen un guía, como yo soy medio quilombero a veces, ¿eh? Hablando de confianza, me voy al Ministerio de Turismo acá, ¿no? Y hablo ahí con un referente, le digo, mira, tengo para sacar visita en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, pero no me quieren poner un guía para hacer el recorrido, porque, o sea, si yo llevo estudiantes, obviamente quiero que alguien haga el recorrido, que explique lo que se esté exhibiendo y que obviamente le dé una interpretación patrimonial de las cosas, le digo. Porque si no, obviamente le paso un video, le paso un link de YouTube y no hago la salida y me ahorro ese tiempo. Bueno, decir, anda a hablar con el responsable ahí en el MAM y decirle por favor de que nosotros te vamos a dar un guía. Cuando yo les dije eso a la gente del MAM, ahí inmediatamente me pusieron a alguien que por lo menos me da una charla introductoria antes de hacer el recorrido del museo, para que obviamente los chicos se puedan llevar una experiencia mucho más significativa y mucho más inmersiva de lo que es el patrimonio que se exhibe dentro de este museo. Le da mucha prioridad a la parte turística desde la óptica económica, pero desde la parte educativa no le dan todavía la importancia que merece. Hay que hacer muchos ajustes todavía en materia de experiencia del servicio, a mi criterio, yo desde el conocimiento académico y profesional, pero bueno, no deja de ser un referente por lo valioso de la exposición de este hallazgo, ¿no? Que se realizó en el volcán Yuyayaco y que es uno de los cuerpos
los tres niños son de los cuerpos conservados de civilizaciones pasadas en mejor conservación comparando con otras civilizaciones de otros continentes y de otros puntos geográficos. También está el debate, chicas, que lo he mencionado en clases anteriores, ¿no? El reclamo de comunidades originarias, sobre todo de la comunidad de Tolar, de que se puedan devolver estos niños al santuario, al centro ceremonial donde fueron hallados, porque ellos consideran que ha sido una profanación, que ha sido un saqueo, y también la explicación por parte de las autoridades provinciales de decir que si se regresan los cuerpos van a correr el riesgo porque no hay un sistema de seguridad planteado para esa área, que puedan ser vandalizados o saqueados y comercializados en el mercado negro, porque ya obviamente se sabe la ubicación exacta de dónde fueron encontrados estos tres cuerpos, ¿no? Ambas partes con sus planteos totalmente válidos, totalmente razonables. Yo entiendo la comunidad originaria, porque en este caso hablamos de la comunidad que sigue viva. La cultura sigue presente, el patrimonio de la cultura de pueblos originarios sigue presente en las comunidades, no solamente en Tolar, sino en todas las comunidades presentes acá en la región nueva del país, a diferencia de otras civilizaciones como la civilización egipcia, donde ya no hay rastros de lo que sería la civilización. Para el caso de Sudamérica, nosotros tenemos todavía la presencia y la resistencia de las poblaciones originarias que defienden su cultura y defienden su patrimonio. Yo creo que en este sentido hay que tener un enfoque participativo e inclusivo y de estas cuestiones tratar de obviamente hacer partícipe a la comunidad en todas las tomas de decisiones inherentes a su patrimonio cultural. Chicas, dudas, consultas, aportes con relación a esto específicamente con lo último. Profe, una consulta. Sí, Rita, decime. ¿Puede ser que cerca de Cafayate, en el Nevado de Chucha más precisamente, se haya encontrado una momia, pero que no se sabe qué se hizo? O sea, vinieron los arqueólogos, la sacaron, de ahí creo que fue a Estados Unidos, regresó a Buenos Aires y no se sabe en qué parte está, profe, ¿puede ser? La momia, esta que vos me decís de Chucha, Rita, está exhibida dentro de lo que sería el Museo de Arqueología y Alta Montaña. Después que vos haces el recorrido, una vez que ves toda la composición de la Juara acá en el MAM, ves la exhibición de uno de los niños, que generalmente nunca se sabe, porque yo me acuerdo en todas las veces que vi la doncella, vi la niña y nunca lo vi el niño. Y cuando fui el año pasado, es la primera vez de años que yo voy, que lo pude ver al niño, que justo coincidió la fecha y estaba en exposición. Después, con al final del recorrido, ahí se muestra esta momia que fue recuperada, que hizo todo ese circuito que vos acabas de mencionar, porque obviamente estaba en manos privadas, no estaba bajo lo que sería la tutela del Estado, sino bajo propietarios privados, ¿no? Y ha sufrido obviamente un deterioro cuanto a la conservación, ¿no? Sea porque ha estado en manos particulares y estuvo de acá para allá, o sea que no está en un excelente estado de conservación, pero bueno, todavía se puede, hoy por hoy, apreciar la momia de Chucha de Cafayate en las instalaciones de lo que sería el Museo de Arqueología de Alta Montaña, acá en Salta Capital. Bien, profe, gracias por la información. Si podemos venir a hacer la visita a los museos, seguramente en el espacio del MAM podamos visualizar todo esto. Bueno, yo ya hablé con la secretaria de Upateco, quiero a ver si por lo menos se cubre el tema de la movilidad, para que no sea tan caro para ustedes. Y acá, bueno, ya ver el tema de lo que sería almuerzo y desayuno, y yo considero un guía específicamente, que lo hice una vez con estudiantes de acá, el profesorado de Salta, de la Tecnicatura en Turismo con orientación en guía, que salimos con una guía que es especializada en la parte arquitectónica, hicimos la visita de todo lo que sería lo externo a los edificios, y después con la parte museística hicimos MAM, hicimos Explora Complejo Museológico Explora Salta, Museo Histórico del Norte, Complejo San Francisco, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Museo Antropológico, que está en la base del Cerro San Bernardo.
hicimos la mayor cantidad de museos en un día, entonces se llevaron una experiencia de todo lo que es la colección, ¿no? De patrimonio cultural y mueble que tiene la provincia de Salta. Chicas, la parte de orden cronológico de el patrimonio arqueológico del NOA queda clara, se va entendiendo. Bueno, nos perdemos en algo acá. Den sugerencias si quieren. El espacio siempre está planteado también para que hagamos un proceso de aprendizaje efectivo. Si voy muy rápido, usted me dice, profe, podemos ir un poquito más lento, podemos, no sé, todas las sugerencias que ustedes crean pertinentes son más que bienvenidas, chicas. No, profe, por ahora todo claro. Yo creo desde mi punto de vista, ¿no? Capaz que me estoy equivocando, que estoy tratando de hacer el paneo más claro posible para que después ustedes vayan profundizando ya con cada periodo, con cada estadio y con cada etapa en orden cronológico en materia de arqueología, hacer las profundizaciones ya con los poblados específicamente, pero darle el marco, como yo le digo, yendo de lo global a lo específico, pero dar el marco de referencia con lo principal, ¿sí? Que ustedes no tienen que dejar de saber para poder ubicarse en tiempo y espacio si a ustedes les toca hablar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de Santa Rosa de Tastil, hablar de lo que sería la ciudad sagrada de los Quilmes, por ejemplo, hablar de lo que sería, ¿cómo se llama? Nunca me sale el nombre de Catamarca, que es una de las expresiones arqueológicas y también en parte arquitectónicas en cuanto a los restos de la arquitectura inca presente, ¿no? Acá en lo que sería la región NOA del país. Chiquimil, cercano ahí al poblado de Belén y Londres, en la provincia de Catamarca. ¿Qué otro dato, qué otra información que no tienen que dejar de saber? Bueno, las diferencias poblacionales, que si bien había similitudes, se van a basar en el modo de construcción de las viviendas, en cualquiera de los periodos, la confección de vasijas, cerámica principalmente, que es la evidencia más tangible, quizás en mejor grado de conservación, cerámica policromada con diferentes diseños y expresiones, dependiendo de la comunidad o del poblado que estemos hablando. Los textiles y el arte rupestre también pueden ser los diferenciadores entre una comunidad y otra dentro de la región. Y también la veneración a los ancestros o las costumbres mortuorias que puedan haber tenido cada una de las comunidades fueron los principales factores para poder identificar un poblado de otro dentro de una región vasta de lo que sería provincia de Catamarca, provincia de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y provincia de Jujuy. ¿Qué más? Bueno, lo que está puesto en, en valor, lo que se trabaja ya como recurso turístico, Pucará de Tilcara en la provincia de Jujuy, en la carrera de Mohuaca, Santa Rosa de Tastil de una manera incipiente, pero también se ha configurado como un recurso turístico dentro de lo que sería el circuito andino, acá en la provincia, Camino San Antonio de los Cobres, Ruinas de Quilmes, que eso ha tenido también un objeto de mucha polémica y debate, porque según los estudiosos de la parte académica, se ha priorizado la parte de recursos turísticos por encima de los procesos de investigación arqueológica. O sea, como que hemos tratado de hacer la intervención y la reconstrucción, de colocar el centro de interpretación a los fines turísticos y por encima de lo que sería el estudio científico por parte de arqueólogos para realmente hacer avances e investigaciones de estos sitios, que obviamente nunca deja de hacerse, ¿no? Para poder avanzar con cuestiones de lo que hace a identificar, ¿no? Los procesos históricos y sobre todo las expresiones materiales que puedan dar un indicio y mayor precisión en cuanto a los aportes del contenido histórico que puedan proveer, ¿no? Para los periodos que estemos hablando, ya sea previo a la colonización inca o española o posterior a ella. ¿Qué otra cosa más? Los tres principales yacimientos o sitios arqueológicos que están puestos en valor a los fines turísticos, lo cual no significa que haya sitios
arqueológicos dentro de la región NOA que reciban la visita de turistas de forma organizada o de forma particular, pero no estén conservados ni cuenten con medidas de seguridad, de conservación, señalética y demás recursos para realmente poder conservarlos a un periodo sostenible en este caso, y que por ahí con la presencia de estos visitantes se está deteriorando y no está realmente habiendo un impacto positivo, sino un impacto negativo en términos de conservación y preservación y sobre todo ambiental, con presencia turística que no está dentro de una planificación estratégica, ¿no? Y esto es parte de responsabilidad del Estado, provincial o municipal, de poder establecer las medidas para estas áreas arqueológicas que no están configuradas todavía como un recurso turístico, porque se requiere invertir en infraestructura, se requiere invertir en una planificación estratégica, y eso no está pasando, y llega el turismo de manera espontánea, lo cual no contribuye a las acciones o a los objetivos de preservación y de conservación. Chicas, algo más como aporte, como consulta, pregunta, ya 3 minutitos, miren, se me ha hecho cortita la clase hoy. Ah, che, o no entienden nada o son muy inteligentes, ¿eh? Yo me inclino por lo segundo, ¿eh? Van a hacer descripciones de patrimonio arquitectónico, pero, ya quiero sacarlas y a ver, de hacerles así una especie ¿cómo se dice? Prueba sorpresa, a ver que me puedan explicar algo en un recorrido, a ver cómo están con el manejo de la información. Nos da un paro, profe. Bueno, chicas, quedo disponible por los canales habilitados para consulta en relación a lo que sería el parcial de la próxima semana, ¿sí? Este miércoles, como yo les comento, tengo este evento con la presentación del plan estratégico de marketing para la provincia y justo es a las 6 de la tarde. Así que yo tengo que salir antes. Quería ver la posibilidad de reprogramar para jueves o para viernes. No sé cómo están ustedes con la disponibilidad. Sí, profe, capaz que el jueves, porque el El viernes jueves, tenemos. Ah, Jueves, Gaby, Borrita. sí, pero profe, el jueves tenemos un parcial a las 2, pero es de 2 a 4. Podría Bien. ser jueves A a las las 5 de la 5. tarde. Bien. Sí, Marina, sí, vos, ¿te parece Sí, profe, no jueves? hay problema. El jueves, sí. Bueno, quedamos entonces el jueves para las 17 horas. Yo ya me comunico con Upateco para que me habilite el Zoom a esa hora y ya tenemos la siguiente clase virtual y bueno, ya la semana que viene, las 3 horitas junta presencial el 29 de octubre. Les ujú. paso el artículo en el cual va a ser la presentación para que lo vayan leyendo. Y ahora le voy a pasar, le voy a hacer captura de pantalla a la parte de arquitectura popular de los Valles Calchaquí, Roque Gómez, de la parte específica de lo que es Cafayate, para que lo tengan también, que le va a servir muchísimo con el avance de la lectura y el estudio para el parcial de la semana próxima. Y ya les hago la devolución vía correo electrónico de los prácticos que me enviaron del esquema ese comparativo de los estilos arquitectónicos de la ciudad de Salta. ¿Vamos? bien, profe. Bueno, chicas, si no hay más consultas, preguntas, las libero nomás. Que tengan una excelente semana, buen estudio y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. De acuerdo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por la presencia. Nos vemos. Rita, Marina, Alexia, Mabel también. Un abrazo grande. Chao, profe, hasta Igualmente, luego. profe, hasta Chao, profe, hasta el jueves. jueves. Adiós. Chao.